Hola chicos, ¿cómo andan? Antes de arrancar con la clase quisiera invitarlos a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de los videos nuevos. También ustedes se pueden unir al canal para poder bloquear todos los videos que tenemos para ustedes acá. Fíjense que hay para diferentes facultades y universidades según lo que ustedes necesiten. Para hacerte miembro es bien fácil, mira, vas a activar este botoncito de acá y te va a redirigir justamente a la membresía que vos necesites. Puedes elegir para la UBA, UNC o un Cuyo también de Mendoza. O también puedes elegir por la Full, que te va a desbloquear todo el contenido del canal. Ahora sí, chicos, los dejo con la clase. Hoy vamos a arrancar con el tema de hidrodinámica. Esperen que voy a abrir la ventana de chat. A ver, según lo que ustedes ya estudiaron en la pre-clase, en la clase que está en YouTube, ¿qué es el primer concepto que tenemos que aprender nosotros? Caudal. Caudal. Y el caudal, chicos, simplemente es el cociente entre un volumen determinado que atraviesa un determinado tubo o sección cualquiera por un tiempo. ¿Sí? Podemos poner un dibujo nosotros, más o menos así, que vendría a ser un tubo. Entonces fíjense que a través del tubo puede circular cualquier fluido, ¿sí? Cuando digo cualquier fluido, ¿a qué me refiero? ¿Qué podría ser entonces? Líquido, un gas. Podría ser un líquido o un gas. De hecho, me salté eso, eso estudia la hidrodinámica. Mientras la hidrostática estudiaba los fluidos en reposo, la hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre los dos. Entonces fíjense que hay un fluido que está atravesando un cierto tubo, ¿sí? Y lo que nosotros podemos hacer es identificar un cierto volumen que está atravesando el tubo, como está en la figura ahora. Todo esto vendría a ser un volumen identificado, vamos a llamarle volumen, ¿sí? Y este volumen va a atravesar este tubo por un cierto tiempo, o diferencial de tiempo, ¿sí? Bueno, la cantidad de volumen que circule dividido el tiempo transcurrido es lo que a mí me va a decir el caudal, ¿sí? Y el caudal es una forma de decir cuánto volumen está circulando por unidad de tiempo, en otras palabras. Es su definición, ¿no? Si tenemos un caudal grande, quiere decir que está pasando mucho volumen por unidad de tiempo. Si tenemos poco caudal, quiere decir que está pasando poco volumen por unidad de tiempo. ¿Estamos? La formulita no es muy complicada, es esta simplemente. Y los problemas van a ser simplemente que te va a preguntar el tiempo, el volumen o el caudal. Tendrás que despejar vos como corresponde y se terminó el lío, ¿sí? Pero resulta que el caudal también tiene otra forma de poderse expresar, ¿sí? ¿Cómo se puede expresar además de volumen sobre tiempo? Área por Velocidad por velocidad. superficie. Área por velocidad. Velocidad por superficie, sección, que en geometría se conoce como superficie, o también se conoce como área, ¿de acuerdo? Es exactamente lo mismo. Así que cuando te menciono alguna de estas palabras ya sabes a qué está haciendo referencia el autor, ¿de acuerdo? Bien. Ahora, ¿de dónde sale esta formulita de velocidad por área? O área por velocidad. Sale de lo siguiente, fíjate. Viene de acá en realidad. El volumen es el volumen de un cilindro. Si vos ves acá, esto es un cilindro que está acostado, ¿viste? Es horizontal. Pero entonces ese volumen sería la área por la altura, digamos, ¿no? Suponiendo que esto es la área y la altura vendría a ser esta longitud, ¿está de acuerdo? Ese es el volumen del cilindro, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si yo digo que caudal es volumen sobre tiempo y reemplazo el volumen acá, me quedaría como área por altura sobre tiempo, ¿sí? Y esta distancia dividido el tiempo, ¿a qué se asemeja en cinemática? A velocidad. A velocidad. Entonces me queda que el caudal es área por velocidad, como bien puse acá, velocidad por área. Es lo mismo, así le puedes poner al revés, que el orden de los factores no altera el producto, ¿sí?
Yo a veces lo pongo así, a veces lo pongo al revés, ni me acuerdo cómo lo pongo. Nada más sé que es el producto de los dos. ¿De acuerdo? Bueno, de ahí sale esta formulita, ¿sí? Solamente para que sepas, ¿sí? No era muy complicado hacer la deducción. Perfecto, entonces ahora tenemos dos formas de poder saber el caudal de un determinado fluido, ¿sí? Pero ojo, mira lo que te estoy diciendo, expresar el caudal. Ahora vamos a ver otro concepto que es bien importante también, que se conoce como ecuación de continuidad. Espera un momento que voy a copiarte una imagen que está en el apunte, porque si lo dibujo yo, lo voy a dibujar muy desprolijo seguramente. Dame un minuto. Espero que en YouTube se esté grabando bien esto, porque la otra vuelta estaba revisando y en algunas partes se cortaba. No sé si alguno lo vio en YouTube, se habrá dado cuenta como que se cortaba la clase. Voy a seguir revisando si se sigue cortando o voy a tener que grabarla también por Zoom y después resubirla, no va a quedar otra. Ahora vamos a ver la ecuación de continuidad. Bueno, ¿qué dice esta ecuación? El caudal es constante. Es igual Cuando al el caudal es caudal. constante, Porque el volumen es el mismo. que el volumen es el mismo. Pero ¿por qué? Digamos, ¿qué condición? O sea, ojo, porque esto que te estoy mostrando es algo que te pueden tomar en lo teórico, ¿sí? Cuando ¿Cuál la es la densidad del condición fluido es principal que constante. tiene que cumplir el fluido para que se cumpla la ecuación de continuidad? Que la densidad sea constante. Eso, la densidad tiene que ser constante. Esto para una densidad constante. Porque si la densidad varía, chicos, los volúmenes no van a ser iguales, entonces los caudales tampoco van a ser iguales, ¿sí? Recuerda que la densidad es una forma de expresar la masa en función del volumen, ¿te acordás? Bueno, entonces puede ser que si la densidad acá tiene un cierto valor, va a tener cierta cantidad de masa por diferente volumen, y acá puede ser que tenga otra densidad, entonces va a tener otra cantidad de masa por el mismo volumen, ¿sí? Entonces va a cambiar eso. La ecuación de continuidad en realidad se definiría así. Está importante también que veas esta información. Míralo, por favor. Esto se basa en el principio de conservación de masa, que vimos también en química. ¿Sí? Está bueno saber, o que yo les dé las dos materias, tanto química como física, porque yo puedo combinarles los conocimientos que ya aprendimos en química también, ¿sí? Si yo no estuviera dando las dos materias, yo no sé cómo haría para mencionarle esto, porque no sabría si el otro lo había explicado. Pero ponele, mira, la del principio de conservación de masa te decía que la masa 1 tenía que ser igual a la masa 2, ¿viste? Y eso es lógico. O sea, la masa que hay acá, en esta sección, tiene que ser igual a la masa o cantidad de materia que hay acá. Y hasta ahí está todo bien, ¿sí? Pero por la fórmula de densidad, ¿vos qué descubrís? Yo descubro, por ejemplo, que la densidad 1 sería a la masa 1 sobre volumen 1. Por tanto, la masa 1 si la despejo sería la densidad 1 por el volumen 1, ¿viste? Y de la misma forma podría descubrir que la masa 2 sería la densidad 2 por el volumen 2, haciendo un despeje similar. Y esto yo lo puedo reemplazar acá y me va a quedar de esta forma, fíjate. Densidad 1 por volumen 1 y acá densidad 2 por volumen 2, ¿viste? Y ahí está todo bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Bueno, en realidad esta es la ecuación de continuidad completa, ¿sí? Pero si consideramos que la densidad va a ser constante, ¿qué pasaría con densidad 1 y densidad 2? Digamos ustedes. Se cancela. Se cancelan porque son iguales, ¿viste? La densidad es constante, decimos. Entonces, taca taca, se cancelan y te queda que el volumen 1 es igual al volumen 2, ¿sí? Y ahora yo, por un artificio matemático, puedo hacer lo siguiente, mirá. Nosotros sabemos que si tenemos una igualdad matemática y multiplicamos o dividimos por un mismo número, la igualdad no cambia, ¿sí? Entonces yo tranquilamente acá a esto podría dividirlo por el tiempo y a esto también podría dividirlo por el mismo tiempo.
¿sí? O sea, es totalmente válido hacer esto, es lícito. Ahora, ¿qué es volumen 1 sobre tiempo? Según la definición de caudal que vimos recién. Es el caudal 1, ¿viste? Y volumen 2 sobre tiempo sería el caudal 2. Eso lo aprendimos recién, al comenzar la clase. Bien, y ahí es donde arranca la ecuación de continuidad que conocemos todo y que aplicamos en los ejercicios, ¿sí? El caudal ahora se define como velocidad 1 por área 1 y acá se definiría como velocidad por área 2. Y esta es la formulita famosa que vos seguramente ya conocías. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas hasta ahí, chicos? No, profe. No, Bueno, profe. algo que también quiero explicarte, que puede ser que encuentres en alguna ejercitación, ya lo he visto antes yo, es que no necesariamente la ecuación que vas a utilizar en los problemas va a ser esta. Porque la ecuación de continuidad para densidad constante para nosotros en realidad es esta, chicos. Eso quiere decir que no necesariamente vas a reemplazar por estas definiciones al caudal. Tranquilamente podés combinar las definiciones de caudal. Por ejemplo, yo te puedo poner acá una fórmula de continuidad alternativa. Mira lo que te voy a poner. En vez de colocar yo caudal 1, voy a colocar volumen 1 sobre tiempo igual a velocidad 2 por área 2. Ahora yo te pregunto, ¿esta fórmula que acabo de formar es lícita, es válida? Sí. Sí. Es totalmente válida, ¿sí? Porque lo único que hice fue reemplazar las definiciones de caudal, ¿sí? Y acá de hecho te combiné con la primera definición que vimos de caudal para que veas que puede haber algún problema donde te pregunte cuál es el tiempo que tarda el caudal 1 en pasar, o el caudal total en pasar en cierto tubo, ¿sí? Entonces fíjate que con esta combinación vos podés despejar el tiempo. O bien te puede preguntar cuál es el volumen total. Entonces esta fórmula también lo puedes despejar, ¿sí? Cosa que no podías hacer con esta. Con esta generalmente te sirve solamente para saber las velocidades de ambos puntos o bien las áreas de ambos puntos, ¿sí? Entonces, por favor, no olvides que esta fórmula también podría aplicarse en alguna ejercitación, que ya lo vas a ver seguramente cuando hagas ejercicios. Yo te lo estoy mostrando, ¿sí? ¿Dudas hasta ahí? Bueno, yo mientras sigo avanzando. Bueno, en cuanto a unidades, antes que me olvide, las unidades no hace falta que te explique mucho, ¿sí? ¿Qué unidades tendría el caudal, chicos? A ver, ¿cómo lo pueden descubrir ustedes? Si saben que el caudal, por definición, es volumen sobre tiempo, Metros cúbicos. Metros cúbicos sobre segundos. metros cúbicos sobre segundo. ¿Ves que no hace falta que yo te explique? Si conoces la definición, simplemente reemplazás las unidades que constituyen las unidades componentes y eso te da la unidad del caudal, ¿sí? Esto en el sistema internacional, claramente, ¿sí? Si estuviéramos en el CGS, ¿cómo sería? Centímetro cúbico sobre segundo. Perfecto, centímetro cúbico sobre segundo. Está bien, entonces eso ya sabes que tenés comunidades acá, podés reemplazar y todo te da, ¿sí? El área ya sabes que se mide en metros cuadrados, la velocidad ya sabes que se mide en metros sobre segundo, ¿sí? Todo eso ya lo conoces. Estamos bien hasta ahí. Bien. Ahora pasemos al siguiente concepto, que vendría a ser la presión cinemática. ¿Qué es la presión cinemática, chicos? ¿Alguien sabe? Es la energía cinética sobre el volumen. Es la energía cinética sobre volumen, eso está bien. Ahora vamos a verlo.
Chicos, la presión cinemática está muy vinculada con la energía cinética, como bien dijo su compañera, ¿sí? De hecho, lo único que hacemos para obtener la presión cinemática es agarrar a la energía cinética y dividirla por el volumen, ¿sí? Eso me va a dar unidades de presión, ¿sí? O sea que la presión cinemática es una forma de expresar la energía cinética en términos de presión, ¿sí? Veamos las unidades. Fíjense esto. Primero veamos las fórmulas para que ustedes vean de dónde sale esta formulita de acá. Fíjate. ¿Cómo se definía la energía cinética? ¿Alguien me hace acordar de esto? A ver. Un medio por masa por velocidad al cuadrado. Bueno, está bien. Y el volumen es el volumen nada más, ¿no? Volumen, ahí está. Ojo, esto es velocidad y esto es volumen, ¿sí? Son diferentes. Bien. ¿Qué pasa con la masa y con la velocidad acá? ¿Qué da esto? La densidad. La densidad. Entonces queda que esto va a ser un medio por densidad por la velocidad al cuadrado, que es la fórmula que te puse acá, ¿viste? Ahí descubrimos la fórmula de presión cinemática. Es bastante sencillo, ¿sí? Ahora, si es presión, ¿en qué se mide la presión? Según lo que aprendimos en clases anteriores. Pascal. Pascales. Áreas. En Pascal, que vendría a ser Newton sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y acá estaríamos trabajando con lo mismo, ¿sí? Fíjate esto. La energía cinética, ¿en qué se mide? En joules. En joules. ¿Y el volumen? Metro cúbico. En metro cúbico, ¿viste? Pero además sabemos que el joules es lo mismo que decir newton por metro. Sobre metro cúbico. Fíjate que este metro cúbico se simplifica con uno de este, me queda un metro cuadrado y ahí yo tengo finalmente newton sobre metro cuadrado, que vendría a ser el pascal. Y ahí demostramos que las unidades van a ser las mismas que la presión convencional, ¿viste? Es un tipo de presión también, por eso se tiene que medir en pascales. No hacía falta que te muestre esto, pero bueno, ya lo sabes, ¿sí? Como que todo va a cerrar, ¿de acuerdo? Esta es la presión cinemática, está bien. Y la presión cinemática, entonces, por su definición, además de su fórmula, es la presión que ejerce un fluido, tanto líquido o gaseoso, cuando adquiere cierta velocidad. ¿Sí? Fíjate que la definición es muy similar a la energía cinética. ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Otra presión que tenemos que ver. Vamos a llamarle nosotros presión de gravedad. A ver, para un cachito. La presión de gravedad, chicos, va a ser igual a la densidad por G por H. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto a vos, a ver, respondeme por favor. ¿Esta fórmula a qué te hace recordar? La presión hidrostática. Te hace recordar a la presión hidrostática. De hecho, esto de acá es similar a la presión hidrostática. Eso está bien, no está mal lo que vos me dijiste, ¿sí? Ahora, ¿serán lo mismo esto que la presión hidrostática? No. A ver quién me dice qué cosa es distinto de la presión hidrostática. La presión hidrostática en cuanto a altura mide la profundidad. Ah, perfecto. ¿Y esto qué mide entonces? Sería como que del suelo hasta donde está el fluido. Por ejemplo, si Correcto, está esto mide la altura, sería entonces, ¿sí? La gran diferencia, chicos, de esta fórmula con la otra es que H en la presión hidrostática medía profundidad, como ya habíamos explicado en la clase pasada, pero esta H ahora significa altura sobre un nivel de referencia. Y fíjate que tiene sentido porque de ahí sale también su definición. Así como definimos la presión cinemática, la presión de gravedad, chicos, va a ser la energía potencial sobre el volumen, ¿sí?
Bueno, desglosemos esto un poquito. A ver, la energía potencial aquí era igual. M, así era. M por G por H, ¿viste? Y H era altura en este caso, ¿te acordás? Esto era altura. Y acá está dividido sobre volumen. ¿Pero qué es masa sobre volumen? Densidad. Es densidad, entonces me queda densidad por G por H, ¿ves? Es una coincidencia nada más que las fórmulas sean iguales, chicos, ¿sí? Esta H yo sé que es de altura porque viene de la altura de la energía potencial, ¿sí? En cambio, la otra H que habíamos averiguado para la presión hidrostática, la descubrimos porque hicimos todo un análisis para poder descubrir que la presión hidrostática se podía calcular así, que provenía de fuerza sobre área, ¿te acordás? O sea, hicimos todo un análisis completo para poder descubrir esa fórmula. Pero es una coincidencia nada más que sean iguales. ¿Sí? Bien. Y esa es la presión de gravedad, ¿sí? La presión de gravedad, por definición, entonces sería aquella presión que se experimenta cuando tenemos una altura con respecto a un nivel de referencia, ¿sí? Y depende claramente de la ansiedad, la aceleración de gravedad y la altura. Y las unidades también van a ser, como expresión, pascales. Esto te lo voy a dejar de tarea, ¿sí? Poner vos las unidades de densidad, la unidad de aceleración de gravedad y la altura y fíjate que te dé pascales, ¿sí? Te va a dar, ¿sí? Bien. Ya tenemos entonces definidas estas dos presiones que son adicionales. Y ahora vamos a explicar lo que me interesaba explicar, de hecho, desde un principio, que es el teorema. ¿Teorema de quién? Bernoulli. Sí. No sé cómo se escribe. ¿Así se escribe? Bernoulli. No sé, yo le digo Bernoulli, Bernoulli, no sé. No sé cómo se pronuncia. Profe, Sí. teorema y principio es lo mismo. No, un teorema es algo que se define a partir de ciertos postulados. En cambio, un principio generalmente se descubre bajo ciertas experiencias empíricas. Es Mm, algo que uno se da, digamos, como una regla principal para poder para poder regir nuevas leyes. Por ejemplo, viste, cuando vos hablas, cuando hablamos, viste, diariamente vos decís, che, ¿qué pasa? Vos no tenés principio, le decía al otro loco, viste. ¿Qué significa eso? Que no tiene ciertas reglas adoptadas por toda la sociedad, ¿entendés? Bueno, en física pasa lo claro, mismo. gracias. No, no, igual acá no hace falta mucho saber la diferencia, no te van a preguntar qué es un principio, ¿sí? Quédate tranquila. Bien, teorema de Bernoulli. ¿Qué dice este teorema? Chicos, este teorema en realidad también sale de el principio de conservación de la energía. ¿Qué habíamos hablado nosotros en las energías? ¿Se acuerdan? Hablando de energía mecánica. Si yo tenía energía mecánica 1, ¿cómo era con respecto a la energía mecánica en un punto 2? Igual. Eran iguales si se mantenía el principio de conservación, ¿viste? Bien. Y esta energía mecánica vos la podías desglosar y te quedaba como si fuera energía potencial 1 más energía cinética 1. Y acá te quedaba energía potencial 2, un 2, más energía cinética 2. Ahí está. Bien. ¿Por qué te cuento esto? Porque de hecho va a ser muy similar a lo que vamos a encontrar nosotros acá. Este señor Bernoulli dijo que se cumplía un principio similar a lo que pasaba con las energías. Pero pasaba con las presiones hidrodinámica, perdón, presión hidrodinámica, voy a ponerlo completo, en el punto 1, él dijo que iba a ser igual a la presión hidrodinámica en el punto 2. Eso dijo él, ¿sí? Fíjate que es muy similar a esto. ¿Y a qué le llamó él presión hidrodinámica? Al igual que llamamos a la energía mecánica la sumatoria de todos los tipos de energía, él le llamó presión hidrodinámica a la sumatoria de todos los tipos de presión que existía en un determinado fluido en un punto, ¿sí? Por lo tanto, podías desglosar un poco más y decir, bueno, la presión hidrodinámica en el punto 1 va a ser igual a la presión hidrostática del punto 1 más la presión de gravedad del punto 1
más la presión cinemática del punto 1, ¿sí? Y esto iba a ser igual a la presión hidrodinámica 2, que vendría a ser la presión hidrostática del punto 2 más la presión de gravedad del punto 2 más la presión cinemática del punto 2. Así lo fue desglosando, ¿viste? Estaba todo bien hasta ahí. ¿Y qué más pudo hacer el señor este? Bueno, como conocía lo que era presión de gravedad y también presión cinemática, pudo desglosarlo así. Presión hidrostática 1 más densidad por G por H1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado igual a la presión hidrostática 2 más densidad G H2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, ¿sí? Y a esto le llama de Bernoulli. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Entonces, cuando vos tengas problemas del teorema de Bernoulli, simplemente tenés que aplicar este principio que dice que la presión hidrodinámica 1 es igual a la presión hidrodinámica 2 y andar desglosando esto, ¿sí? Podés desglosar hasta acá o hasta acá e ir reemplazando los datos y todo lo demás, ¿sí? Esto ya es matemática, ya no sería física esto, ¿sí? Ahora, quiero explicarte que la hidrodinámica, chicos, se va a aplicar solamente, y eso me faltó decirte, se me fue, para fluidos, se va a aplicar solamente para fluidos estacionarios. ¿Alguien sabe qué es un fluido estacionario? ¿Es el fluido ideal? O nada que ver. Sí, puede ser un fluido ideal, pero ¿cuál sería su característica principal? Que está formado por láminas o capas. Sí, un fluido ideal está formado por láminas y capas, está bien, pero no sería su característica principal. ¿Se desprecia la viscosidad? La densidad es También, constante. esto sería un fluido estacionario. Fíjense, chicos. Se va a llamar fluido estacionario a aquel fluido que mantiene propiedades semejantes en cada uno de los puntos de un área determinada, ¿sí? Por ejemplo, acá yo puedo decir que en este punto, este punto, este punto y este punto, las velocidades van a ser iguales, ¿sí? Y para eso claramente después puede ser que el fluido sea laminar o turbulento y todo eso, ¿lo viste? ¿Sí? Pero mientras las propiedades se mantengan semejantes en una determinada área de estudio, entonces vamos a decir que estamos en fluidos estacionarios, ¿sí? En general, por ejemplo, los ríos, que tienen muchos caudales variantes y todo lo demás, no son estacionarios porque cambian sus propiedades, ¿sí? Inclusive fíjate que cambia la densidad del río, porque si tiene lodo, por ejemplo, ¿sí? O barro, en algunos lugares su densidad no va a ser la misma que en otros lugares, ¿viste? Pero bueno, nosotros para poder hacer este tipo de estudios tomamos fluidos ideales, como bien dijeron ustedes, y también fluidos estacionarios, que mantienen sus propiedades constantes a lo largo de toda un área de estudio, ¿de acuerdo? Y por lo menos en la física que estudiamos nosotros, solamente consideramos fluidos estacionarios, ¿sí? No confundan estacionario con reposo, ¿sí? Porque ya la otra vuelta me hicieron una pregunta, o no sé, o un chico se equivocó, no me acuerdo qué pasó, que había puesto ah, sí, en el canal fue. Había subido un video yo la otra vuelta, para, no me acuerdo, para el Uncuyo era, me parece, sobre esto, y había un problema que decía que el fluido era estacionario y todo eso, ¿viste? Y entonces el pibe había comprendido que por estacionario significaba como que estaba quieto, ¿viste? O sea, habrá relacionado la palabra estacionario como de estacionado, como quieto, ¿viste? No sé. Y puso que estaba en reposo el fluido. Y no, no estaba en reposo, solamente te estaba mencionando las condiciones ideales, ¿sí? Que te lo va a mencionar, sí, pero a vos no te importa para nada, porque de hecho estudiamos solamente ese tipo de fluidos, ¿sí? En química, en física más avanzada se estudian los fluidos en estado no estacionario, ¿sí? Para nosotros no va a ser problema. Pero estaba bueno que por lo menos supieran que existe ese concepto, ¿sí? Bien. Es el teorema de Bernoulli, chicos. Para que voy a Profe, borrar esto.
¿Hay alguna duda hasta ahí? Acá no. Claro, correcto, la ecuación de... Ah, mirá, eso me falta de explicar. No lo voy a borrar acá. Eso, mirá. ¿Qué pasa? Chicos, en el teorema de Bernoulli, que es esta ecuacioncita de acá, en general, cuando hagas ejercitación, vas a tener problemas donde no te proporcione el valor de las dos velocidades, sino que te dé los radios, por ejemplo, y una sola velocidad. Entonces te vas a apoyar mucho vos de la ecuación de continuidad. Por acá habíamos dicho que en general era velo 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjate que si no te dan el valor de las dos velocidades, vos conociendo la relación de áreas o bien las áreas específicas y sabiendo una sola velocidad, con esta ecuacióncita podés saber la otra velocidad, ¿viste? Y entonces solamente con esta ecuación vas a tener recién estos dos datos y vas a poder despejar o hacer lo que vos quieras, ¿sí? He visto ejercicios donde no te dan los datos suficientes y tienes que sí o sí apoyarte de la ecuación de continuidad, ¿sí? Es totalmente aplicable entonces también. ¿Estamos? Bien. Vamos a borrar esto. Y vayamos ahora a explicar el otro concepto que vendría a ser la viscosidad. Y la viscosidad es el producto de la fuerza por la distancia entre placas sobre la superficie por la velocidad. Ahora vamos a explicar cada uno de estos puntos. Primero, la viscosidad, chicos, ¿qué es esto? Se va a medir en pascales por segundo. F va a ser la fuerza. ¿En qué se mide una fuerza? Newton, ¿no? D va a ser distancia entre placas, o entre láminas, vamos a decirle, mejor. S va a ser la superficie de lámina. Y esto va a ser la velocidad. Bueno, sabes que la distancia entre láminas puede estar medida en metros. La superficie ya sabes que se puede medir en metros cúbicos. Y la velocidad ya sabes que se mide en metros sobre segundo. Esto claramente para el sistema internacional, ¿sí? Solamente para ese. Pero ahora quiero mostrarte yo un dibujito, que también está en el apunte, para que te pueda explicar conceptualmente esto. Se dice que la viscosidad, chicos, de un fluido, ya sea gaseoso o líquido, es simplemente su resistencia a fluir, o sea, a ir avanzando, ¿sí? Y esto se explica de la siguiente forma, fíjense. Imagínense que tenemos nosotros dos placas, como estás viendo acá, o dos planos, este plano de acá y este plano de acá. Acá te dice plano A y te dice plano B, ¿viste? ¿Qué hay entre los dos planos según la imagen que están viendo ustedes? Un fluido. Hay un fluido, ¿viste? Hay agua, no sé, un fluido. Bueno, ahí dice también, me lo está diciendo en el dibujo. Hay un fluido, ¿sí? Está bien. Fíjense, si lo vemos de forma lateral, podemos ver esta parte de acá. Acá tenemos la placa, está apareciendo la placa A, la placa B, y acá tenemos el fluido, ¿sí? Bueno, la distancia que tenga el fluido de placa a placa es lo que vamos a conocer nosotros como distancia entre placas o entre láminas, ¿de acuerdo? La velocidad va a ser la velocidad que tenga una placa con respecto a otra, ¿sí? Y acá tenemos la velocidad. La fuerza va a ser la fuerza que se debe aplicar para que estas placas se muevan, ¿sí? Fíjate que estas placas así porque así no se van a mover. Necesitan, según la física, una fuerza que cambie su estado de movimiento o reposo, ¿viste? Según dinámica.
Entonces claramente yo acá tengo que aplicar una fuerza de esta forma para que esta placa se empiece a mover. Bueno, esa fuerza es esta fuerza que aparece en la fórmula aplicada, ¿sí? Y la superficie de la lámina vendría a ser esto, fíjense. Si ya saco de acá la imagen, esto de acá vendría a ser la superficie. ¿De acuerdo? Bien. Todos estos factores los tenemos combinados para definir lo que es la viscosidad, chicos. La viscosidad en realidad se descubrió empíricamente, ¿sí? O sea, los científicos, los físicos, se dieron cuenta de que habían fluidos que presentaban mayor resistencia a fluir y otros que presentaban menos. Por ejemplo, el dulce de leche, la mayonesa, el agua, el aceite, ¿sí? Todos tienen una resistencia a fluir muy distinta, ¿sí? Y te puse ejemplos bastante disparejos para que te des cuenta, ¿sí? Bien, y eso se debía no a la densidad de la solución, porque la densidad es masa sobre volumen nada más, sino a una propiedad nueva que dependía de todos estos factores. Dependía de la fuerza, dependía de la distancia entre placas, dependía de la superficie de apoyo, dependía de la velocidad que adquiría, ¿sí? Y todo eso formaba una nueva unidad empírica, o magnitud física empírica, a la que le llamaron viscosidad, ¿sí? Fíjate que tiene sentido que dependa de la fuerza, ¿sí? Porque mientras más fuerza haya, claramente va a ser mayor la viscosidad, ¿viste? Tiene una relación directa esto. Tanto la velocidad, la superficie también, porque mira, si la placa tiene mayor superficie, claramente va a haber mayor resistencia a fluir, ¿sí? Por lo tanto, la viscosidad tiene que ser mayor. Y así sucesivamente. ¿Estamos? Los problemas de viscosidad no van a ser muy difíciles, chicos, porque simplemente tenés que acordarte vos esta formulita y hacer el despeje correspondiente, ¿sí? Despejás la velocidad, despejás la fuerza, la distancia, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso también ya lo tenés en el apunte, en la hoja de fórmulas, adelante de la hoja de fórmulas, tenés todos los despejes correspondientes, ¿sí? Ahora, algo que hay que aclarar teóricamente es lo siguiente, porque yo he visto también errores en anteriores ocasiones. Fíjense esto. Fíjense esto, por favor. ¿Qué pasa con la fuerza y la distancia? Yo a vos te enseñé anteriormente que trabajo era fuerza por desplazamiento, ¿te acordás de eso? Y la fuerza tenía que estar sí o sí en la misma dirección que el desplazamiento. ¿Se acuerdan de eso, chicos? La definición de trabajo. Sí, sí, profe. Ahora, si esto es así y esto es así, ¿yo podría reemplazar en vez de fuerza por D poner trabajo acá? ¿Sí o no? No, ¿Por qué no? A ver, ¿cuál sería la explicación? porque creo era que la fuerza tendría que ir perpendicular para que el trabajo esté en su máxima expresión, por así decirlo. En la misma dirección sería, ¿no? No perpendicular. Este es un vector y este otro vector, ¿sí? O sea, esto es un vector de desplazamiento, o sea, un cochecito que avanzaba así, ¿viste? Este es el desplazamiento, ¿sí? Y si la fuerza venía acá, entonces el trabajo era máximo, fuerza por desplazamiento, ¿sí? Pero ahora, ¿por qué no puedo reemplazar por esto más que las letras son las mismas, ¿sí? Por lo siguiente, y principalmente es por esto. Fíjense, esta D no es de desplazamiento, ¿sí? No es un desplazamiento que se está marcando. ¿Qué es la D, según lo que aprendimos recién? Distancia. Es una distancia entre placas, no tiene nada que ver con la fuerza ni con el desplazamiento de las placas. Si D fuera el desplazamiento que hace esta placa de pasar de este punto a este punto, ponele, ahí sí podría trabajar con cambiar por el trabajo, ¿sí? Pero esta distancia no tiene nada que ver con la fuerza, ¿sí? Y aparte es una distancia, no es un desplazamiento, ¿sí? Por eso que yo no puedo reemplazar directamente por esta fórmula, ¿sí? ¿Por qué te lo cuento? Porque ya he visto que otros chicos han cambiado esto por trabajo, ponele, ¿sí? Y han reemplazado, han hecho cualquier cosa, ¿sí? Estaría mal hacer eso, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Abajo también podemos analizarlo. Fíjense esto. Esto claramente es superficie, ¿viste? Y esto es velocidad. Y según lo que aprendimos recién, en esta misma clase, ¿a qué se parece superficie por velocidad? El caudal. A caudal puede ser, ¿viste? Te dije que era área, superficie, sección, era todo lo mismo, ¿viste? Bueno, ahora, ¿será que puedo reemplazarlo por caudal entonces acá esto?
Sí. No, no se puede. Y mirá por qué no se puede. Fíjate que esta cosa está bueno que la aprendamos, porque de esa forma aprendemos teoría. Porque después la fórmula es fácil, ¿sí? Es memorizártela y listo. Mirá lo que pasa acá. Habíamos explicado que para que circule un caudal, teníamos que tener una sección, más o menos así. ¿Te acordás? Esta era la sección, o área, y la velocidad venía de esta forma, ¿sí? Ahora yo te pregunto, en este dibujo chiquito, ¿sí? ¿Cómo es la velocidad con respecto al área? ¿Es perpendicular o es lineal? ¿O es colineal? Perpendicular. Es perpendicular, fíjate, ¿ves? O sea, está a 90 grados con respecto al área, la velocidad. ¿Se pueden dar cuenta de eso, chicos? Esta velocidad es totalmente perpendicular al área. Sí. Bueno, y de hecho tienen que ser perpendiculares para que podamos hacer la consideración de que esto es sección por velocidad, ¿sí? Porque esto lo descubrimos de volumen sobre tiempo, ¿te acordás? Bien, ¿qué es lo que pasa acá? En el ejemplo de viscosidad. El área, te expliqué que era todo esto, ¿viste? Todo esto es el área, que lo estás viendo en el dibujo, ¿sí? Y la velocidad es esta de acá. Ahora yo te pregunto, ¿esta velocidad con respecto al área, cómo son? ¿Son perpendiculares o Son son colineales. colineales? Son colineales. Son Colineales, colineales, están en la misma área, ¿entendés? Por lo tanto, tranquilamente esto no constituye una definición de caudal, ¿sí? Para que sea caudal, la velocidad tiene que ser sí o sí perpendicular a la sección o al área, ¿sí? Y por esa razón, sencilla, esto no se puede reemplazar por caudal, ¿de acuerdo? O sea, son definiciones totalmente distintas. Ojo, ya te lo estoy explicando para que sepas, ¿sí? Y no te lo explico porque te lo quiero explicar de la nada, ¿sí? Ya he visto en anteriores casos que hay chicos que se han equivocado por estos conceptos, ¿sí? Bien, sigamos con esto, a ver. Viscosidad ya está. Pasemos a otra propiedad. De nada, Evelyn. Bueno, ya estamos con esto. Vamos a borrar un ratito para... Ahora vamos a caracterizar los tipos de fluidos. Jugo Victoria dice, profe, pero usando la fórmula de caudal podemos sacar la velocidad para usar en esa fórmula o sacar superficies. Claro, eso sí, o sea, podés sacar la velocidad que tenga el fluido, ¿sí? O las placas, o podés sacar la superficie, pero ojo, porque esa superficie de placa no es la superficie de sección del conducto, ¿entendés? Ojo con eso. La viscosidad se puede medir cuando tenemos placas que están separadas por una cierta distancia y hay un fluido acá, ¿sí? En cambio, esta área de acá no es el área de sección de un tubo. ¿Entendés la diferencia, Victoria? Ojo con eso. Capaz que la velocidad puede coincidir, ¿sí? Pero no va a coincidir así el área, ¿sí? No sería lo mismo. En general te lo dan como dato, ¿sí? En los problemas de viscosidad te dicen que el área de la placa es de cierta cantidad, ¿sí? En ese caso, no siempre coincide la velocidad, o podría No, ser casualidad si coincide. no, puede ser casualidad, ¿sí? Entonces, en los problemas de placas, de cuando tengas que calcular la viscosidad, también te puede decir como dato la velocidad, o si no, si te dice que la velocidad coincide con la velocidad de flujo, entonces va a ser la misma que si la sacás de la ecuación de continuidad, ¿sí? Pero las áreas no serían las mismas, por la definición que acabo de explicar ahora. Bien. Bien.
Ahora tenemos los tipos de fluidos. En realidad hay diferentes flujos, chicos. Está el flujo laminar. El flujo turbulento. Y hay otro flujo adicional que es el flujo intermedio, me parece que se llama. Pero nosotros, para el caso que estamos estudiando de química, ¿qué estamos estudiando nosotros ahora? Física para medicina, no vamos a considerar el flujo intermedio. Vamos a decir directamente, intermedio de transición. Lo podemos decir también, sí. Vamos a ponerlo porque falta que te lo tomen y después me retes a mí. A ver, flujo se llama intermedio, también se puede decir de transición. Ahí está. Cuando decimos que tenemos un fluido laminar o un flujo laminar, cuando el número de Reynolds es menor a 2000. Ah, profe, pero ¿qué es el número de Reynolds? Pará, todavía no te lo expliqué. Ahora te voy a explicar. Si primero quiero darte la diferencia entre estos tres flujos, ¿sí? El flujo de transición, vamos a decir que va a estar entre 2000 y 3000. Y cuando tengamos un flujo turbulento, va a suceder cuando tengamos un número de Reynolds mayor a 3000. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? No, profe. Ahora, ¿por qué yo no quería explicarte el flujo de transición? Porque en realidad, chicos, el flujo de transición no existe. El flujo de transición se llama así porque en valores del número de Reynolds entre 2000 y 3000 no sabemos si es flujo turbulento o flujo laminar. Flujo laminar es esto, mira, cuando todas las líneas son exactamente paralelas, ¿ves? Las líneas de flujo. O sea, el fluido va bien tranquilo, ¿sí? Y flujo turbulento cuando tenés estos remolinos, así, ¿viste? Bueno, ¿qué es un flujo de transición? Cuando estás en el estado intermedio entre este y este. Entonces no sabes decir si es laminar o si es turbulento, ¿viste? Pero cuando ya pasás esta línea y es menor que 2000, seguramente te vas a dar cuenta que es laminar, o si es mayor que 3000, te vas a dar cuenta que es turbulento. ¿Se entiende, chicos? Pero no es un estado de flujo adicional. Se llama de transición porque no se sabe definir si es laminar o es turbulento nada más. ¿De acuerdo? Pero bueno, ahí está. Pero ahora expliquemos qué es el número de Reynolds, ¿sí? Porque yo te expliqué nada más entonces la clasificación de los tipos de flujo. El número de Reynolds, chicos, se define de esta forma. Y también es un número empírico. Número de Reynolds, si no me equivoco, era la viscosidad por la velocidad por el diámetro. No, la densidad por la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad. Al igual que pasó con la viscosidad, esto se definió mediante experiencias empíricas, o sea, de práctica. ¿Y de qué depende el número de Reynolds? Del diámetro del tubo, de la velocidad del tubo, de la densidad que tenga el tubo y de la viscosidad del tubo. ¿Sí? Y el número de Reynolds, además, no tiene unidades. Si bien la viscosidad tenía unidades, que era Pascal por segundo, el número de Reynolds es adimensional, se dice. ¿Qué significa que sea adimensional? ¿Se cancelan todas las unidades? Se cancelan todas las unidades. Que se cancelan todas las unidades, o en otras palabras, no tiene unidades, sin unidades sería, ¿sí? Fíjate que si reemplazamos acá kilogramos sobre metro cúbico, velocidad, pascal y todo eso, se van a todas cancelar. Hacelo en casa, te lo dejo de tarea, y te va a quedar sin unidades. Y bueno, porque es un número sin unidades el número de Reynolds, ¿sí? Y es un número característico de todas estas propiedades que pusimos acá, y por la experiencia se observó que cuando es menor que 2000 es un flujo laminar, y cuando es mayor que 3000 es un flujo turbulento. ¿De acuerdo?
Bien, y esto es importante, me parece, para la biología, para la anatomía y todo lo demás, ¿no? Entonces se considera que siempre buscamos nosotros flujos laminares para que la diferencia de presión que haya en las arterias o las venas y todo lo demás no sea demasiado alta y por lo tanto no tengamos problemas de salud. Hasta ahí no me la puedo hablar porque no sé mucho sobre eso, ¿sí? Ustedes se fijarán después cuando vean biología, cuando estén viendo biología. Bien. Ahora, ¿qué más te puedo explicar con respecto al número de Reynolds? Otra cosa que por ahí te pueden preguntar sobre esto, que ya te lo expliqué con otras fórmulas también, es la relación matemática que tiene una variable con otra, ¿sí? Te pueden preguntar, por ejemplo, cómo es la densidad con respecto a la velocidad, o la velocidad con respecto al número de Reynolds, o la viscosidad con respecto al número de Reynolds. O sea, te pueden preguntar si son directamente proporcionales o inversamente proporcionales, ¿sí? ¿Cómo sería, por ejemplo, a ver si yo te preguntara a vos, ¿qué pasa con la densidad y el número de Reynolds? ¿Cómo son? ¿Directa o inversamente Direct- proporcionales? Directamente. Son directamente proporcionales. Están de lados distintos y ambas están arriba, ¿sí? Son directamente proporcionales. Y si te pregunto sobre la densidad y el diámetro, Inversas. Inversas. son inversamente proporcionales. Están del mismo lado y encima ambas arriba. Inversamente proporcionales. Y si te pregunto sobre la viscosidad y el número de Reynolds, ¿cómo son? También inversas. También inversas. ¿Por qué? Si bien están en diferentes lados, no están las dos arriba, sino que una está arriba y otra está abajo. Entonces son inversamente proporcionales, ¿de acuerdo? Fíjate que estamos aplicando algo que ya aprendimos en la parte de matemática. Y es aplicable a cualquier fórmula que se te presente, ¿sí? He visto muchas preguntas en exámenes teóricos, más que todo, de ese estilo, ¿sí? O sea, con cualquier fórmula, no solamente con esta, ¿sí? Con cualquiera que te pueda presentar en física. Bien. No es muy difícil, chicos, sería eso, el número de Reynolds. Ya vamos a hacer alguna ejercitación seguramente. ¿Tenés alguna pregunta? Cuando se calcula el número de Reynolds, se puede usar no sé, todas las unidades en C-decimal o M-casimal y el número va a ser igual o como. Claro, ¿qué pasa? El número de Reynolds dijimos que era como adimensional, ¿viste? O sea, sin unidades. Ahora, si yo uso el sistema internacional o uso el CGS, ¿será que las unidades van a cambiar, sí o no? No, se cancelan y el resultado me va a dar igual. Correcto, no importa si estás trabajando con el sistema internacional o con el CGS. Todas las unidades se van a cancelar y te tienen que dar el mismo resultado, ¿sí? Por eso quédate tranquila. Ahora, el sistema que vos utilices, fíjate más o menos en qué unidades te dan los datos también, ¿sí? Si te da todo en el CGS, trabaja con el CGS nada más. Si te da todo con el sistema internacional, bueno, seguí trabajando con ese sistema. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada. Bien. Bueno, ya está eso, entonces. Faltaría la resistencia hidrodinámica, o también se le dice resistencia periférica. ¿De acuerdo? Y esta resistencia tiene esta formulita, fíjate. Ahora, si yo te puse la fórmula esta, ¿sí? Y te pregunto, ¿de qué depende entonces la resistencia hidrodinámica? Antes de definírtela. De la viscosidad, de la longitud, del radio. Correcto, depende de la viscosidad, de la longitud del tubo, del fluido y del radio del mismo, o del diámetro también, ¿sí? Porque recordad que diámetro y radio tienen una relación directa, ¿sí? Perfecto, entonces, fíjate que ahí aprendimos algo teórico, que lo sacamos directamente de la fórmula, ¿sí? Ahora, ¿qué es en sí la resistencia hidrodinámica? Es la resistencia a fluir de cierto fluido, chicos, ¿sí? Y generalmente se da en fluidos que tienen mucha viscosidad. Fíjate lo que pasa acá. Voy a hacer una experiencia
Un poco rápida igual, ¿sí? No es muy difícil. Mirá. Supongamos que tenemos un tubo nosotros cualquiera, ¿sí? Y a través de este tubo está circulando un fluido, o sea, hay un caudal de un fluido que es viscoso, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Si es viscoso el fluido, estas paredes se van a manchar, ¿viste? O sea, va a quedar fluido impregnado en las paredes. Si yo dejo de alguna forma secar esto, o dejo de circular fluido por algún momento, este fluido que quedó impregnado en las paredes se va a secar, ¿viste? ¿Y qué va a pasar si este fluido se seca? Con el radio interno que yo Va tenía de a la tubería. achicarlo, Va lo a va a hacer más. achicarlo, ¿viste? Porque ya no voy a tener la pared, digamos, hasta donde la tenía. Y de hecho, si vuelvo a hacer exactamente lo mismo y vuelvo a dejar que las paredes se ensucien por el fluido viscoso, el radio, a medida que pasa el tiempo, cada vez se va haciendo más chico. ¿Los podés observar? Sí, Y entonces, si ves que cada vez el radio va a ser más chico, es lógico que el caudal no va a poder pasar todo, ¿sí? O sea, si quiere pasar todo el caudal que pasaba inicialmente, ahora que tenés menos radio, vas a tener que sí o sí impregnarle mayor presión. Eso vamos a verlo más adelante, ¿sí? Pero evidentemente con las condiciones iniciales que tenías, el mismo caudal ya no va a pasar, ¿sí? O sea, te estás resistiendo al paso del fluido, ¿sí? Y eso, chicos, es la resistencia hidrodinámica. Entonces se experimenta esto en fluidos viscosos generalmente. Silenciar a todos. ¿Se entiende más o menos la conceptualización de esto, chicos? sí, profe. Bueno, después es una fórmula más, así como el número de Reynolds, ¿sí? Tenés la viscosidad, ya te expliqué qué es lo que era, tenés la longitud del tubo, tenés el radio, andás despejando todo esto como puedas, ¿sí? Reemplazás y se terminó la historia, ¿sí? Ahora en cuanto a sus unidades, ¿cuáles serían las unidades de la resistencia hidrodinámica? Yo te cuento que serían, en el sistema internacional claramente, Newton por segundo sobre metro a la quinta. Y te dejo de tarea esto, ¿sí? Reemplaza las unidades de densidad, de viscosidad, de longitud y de radio a la cuarta y hace la combinación de unidades, por favor, en tu casa, hacelo para que te dé Newton por segundo sobre metro a la quinta. De paso te va a servir de práctica esto, ¿vale? Bien. Y ahora eso me lleva a explicarte una ley que se conoce como... Para un cachito. Yo le digo ley de Poise. No sé cómo se pronuncia esto. Siempre fui muy malo pronunciando estas cosas. Poise will. No sé cómo. Bueno, yo le digo ley de Poise, ¿sí? No me reten por eso. Bien. ¿Qué dijo este señor Poise? Este dijo que el caudal de un flujo cualquiera iba a ser igual a la diferencia de presión aplicada sobre la resistencia hidrodinámica. Considerando que delta P para nosotros va a ser la presión de entrada menos la presión de salida. Y ahora fíjense esto. Vamos a volver a dibujar el tubo. Paca, 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 ¿sí? Bueno, ya te había explicado yo que si tenías mayor resistencia hidrodinámica, lo que sucedía es que era el radio efectivo, el radio interno de circulación, iba disminuyendo, ¿sí? También pasa mucho cuando las venas se llenan de, o las arterias se llenan de grasa y todo eso, ¿viste? Bueno, pasa lo mismo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Fíjense esto. Si yo quiero hacer circular un cierto caudal acá, sí o sí necesito una presión de entrada y una presión de salida, ¿sí?
la presión de entrada en general siempre va a ser mayor que la presión de salida, porque es la fuerza impulsora que genera este caudal, chicos, ¿sí? Para que circule cierto caudal en cualquier tubería, necesitamos sí o sí una fuerza impulsora, ¿sí? Esta fuerza impulsora es la diferencia de presiones, ¿sí? Siempre se circula de punto de presión de entrada mayor o presión mayor a una presión menor, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate, si la presión de entrada es mayor y esta es menor, entonces el fluido va a tener un caudal de este lado a este lado, o sea, de izquierda a derecha, ¿viste? Taca, 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 taca. Bien. ¿Qué pasaría si de pronto yo ahora aumentase la resistencia hidrodinámica? Estaría disminuyendo este radio, ¿viste? Como explicamos hace un momento. O sea, esta resistencia va a aumentar, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer yo si no quiero que el caudal sea mínimo? O sea, acordate, tengo menos radio, va a circular menos caudal. Pero, ¿qué pasa si yo quiero mantener el caudal? ¿Qué debería Tendría hacer que acá? aumentar la La presión. presión. Tengo que aumentar la presión de entrada, ¿sí? Porque si aumento la presión de entrada, estoy agregando energía adicional para impregnarle más velocidad a este caudal y que circule la misma cantidad por un radio menor. Antes circulaba bastante lento el caudal, ¿viste? Porque tenía mucha área para poder circular. Ahora que tiene poca, tiene que ir más rápido. Y para eso necesito mayor energía, ¿sí? Bueno, eso se dio cuenta Poise, ¿sí? Que estaba relacionada directamente la resistencia hidrodinámica con la diferencia de presiones de un cierto tubo, ¿sí? Y esa fórmula te dice lo siguiente, fíjate acá. Si vos querés que el caudal se mantenga constante y aumentás la resistencia, tenés que aumentar la diferencia de presión. O bien, si disminuís la resistencia, entonces tenés que disminuir la variación de presión para que el caudal sea el mismo. ¿Entendés? O bien, si la resistencia se mantiene constante y delta P la aumentás, ¿qué va a pasar con el caudal? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Otra vez, mira. Si delta P lo incremento, ¿sí? ¿Qué va a pasar con el caudal? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Aumenta. Va a aumentar porque por la fórmula te das cuenta que son directamente proporcionales, ¿lo ves? Sí. ¿Y qué pasa si yo te pregunto con respecto a la resistencia aerodinámica? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo aumento la resistencia aerodinámica, pero esto lo mantengo constante? ¿Qué pasa con el El caudal? caudal disminuye. Tiene que disminuir, ¿viste? Que también te das cuenta por la misma fórmula, ¿viste? O sea que acá volvemos a aplicar esto de las relaciones matemáticas de proporcionalidad que existían entre las variables de una fórmula, ¿sí? Bueno, pero este señor descubrió eso justamente, y es una fórmula bastante útil, de hecho, ¿sí? Entonces vos tenés la información acá, reemplazás los datos que te den en el ejercicio, resistencia hidrodinámica, si no te la dan, la puedes sacar con esta formulita, y ahí se terminó la historia, ¿sí? Pero bueno, ahora que explicamos esto, vamos a lo último del tema. Esto que te voy a explicar ahora no es una ley adicional ni nada de eso, simplemente es una ecuación que sale de la combinación matemática de dos definiciones, de la definición de resistencia aerodinámica y de la ley de Poise. Y yo le llamo ecuación combinada. Yo le llamo así, ¿sí? Andá a saber cómo le dicen en los libros. Pero mirá cómo llegamos a esto. Fíjate acá. Si yo dije que el caudal era delta P sobre RH, lo escribo acá de nuevo, pero además sabes que RH es todo esto, lo que podrías hacer es reemplazarlo, ¿viste? Y te queda 8 por N por L, para, ¿no? ¿Qué hice? Te queda delta P, ahora sí, sobre 8 por viscosidad por L, sobre pi por R a la cuarta, ¿sí? Pero, como vos bien sabés, división de división es multiplicación. Entonces, esto pasa multiplicando y me queda finalmente entonces que el caudal es igual a delta P por pi por R a la cuarta sobre 8 por viscosidad por L, ¿de acuerdo? Y acá tenemos
otra fórmula adicional, que yo le llamo ecuación combinada. Fíjate que no es una ley adicional, ¿sí? Es la combinación nada más de esta formulita con esta formulita. Si no querés aprenderla, no la aprendas, pero aprendeme a trabajar bien con estas dos entonces, ¿sí? ¿Y te acordás que al principio de la clase te dije cuando te definí caudal que no eran las únicas formas de definir caudal? Que te había puesto que caudal era volumen sobre tiempo o caudal era velocidad por área. ¿Te acordás de eso? Te dije que íbamos a aprender dos fórmulas adicionales para aprender el caudal. Bueno, acá las tenés. El caudal también lo puedes calcular haciendo la diferencia de presión sobre la resistencia hidrodinámica, o bien el caudal lo puedes calcular con esta otra formulita. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cómo te das cuenta qué fórmula utilizar en el problema que te van a dar para sacar el caudal? Por los datos que te brinde el lector. Correcto, por los datos que te proporciona el autor, ¿sí? Claramente, si te da la velocidad y te da el área, usa esta fórmula para sacar el caudal, es totalmente válido. Si te da el volumen, usa esta. Si te da la resistencia aerodinámica y delta P, usa esta directamente. O si te da el radio, la longitud, la viscosidad y cosas raras así, entonces claramente te conviene usar esta otra fórmula para sacar el caudal. ¿Se entiende, chicos, cómo trabajar esto? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces fíjense como para ya culminar este capítulo, que no son cosas complicadas, son conceptos que, bueno, pudimos explicarlo rápidamente. Son fórmulas, claramente, son fórmulas como todo física, que tenés que aprender. Ya les pasé yo a ustedes el formulario ahí bueno, lo tuvieron desde el principio con el apunte en realidad, pero bueno, se los pasé también, los pude separar y se los pasé ahí en PDF aparte. Pero mientras vos sepas bien las fórmulas y sepas definir cada concepto, o sea, por las preguntas teóricas más que todas, en las que tienen que vencer primero en el examen, te tienen que salir, ¿sí? O sea, claramente tenés que saber despejar, tenés que saber conversiones de unidades. Fíjate que acá es donde más vamos a trabajar con conversiones de unidades. Tenés un radio a la cuarta acá, mirá, ¿sí? Mirá las unidades que tenés. Newton, segundo, metro a la quinta, ¿sí? Acá es más que todo donde tenés que aplicar análisis dimensional para convertir unidades. Ya vamos a verlo en la clase que viene en ejercitación, claramente, ¿sí?